Hola, ¿cómo están? Esto es Camaná, Arequipa, y estos son arrozales hermosísimos. No es una pantalla verde, es de verdad esto. Es mejor que estar encerrado en una camioneta. Bueno, por si acaso estamos acá durante el mes de enero haciendo un curso intensivo de filosofía con los seminaristas del IBE acá en Perú. Y bueno, por eso estamos aprovechando. ¿Cómo está? Muy buenas. Y estamos aprovechando el tiempo para poder hacer estos pequeños videos. Muy bien, entonces, ¿la misa es un sacrificio o es una fiesta? Veamos qué dice el Catecismo, número 1382. Dice: la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, dice que es primariamente un sacrificio, porque es el sacrificio de la cruz. Y además es un banquete. Se puede entender como una fiesta, sí, pero lo esencial de la Santa Misa es ser sacrificio. Pablo VI dice en encíclica Mysterium Fidei del 65: sacrificio y sacramento pertenecen al mismo misterio y no se puede separar el uno del otro. Ya está. Sacrificio nuevamente. Y acá menciona otra cosa más: sacramento. Entonces dejamos de lado la fiesta para meternos en este asunto más importante. Es sacrificio y sacramento. ¿Por qué? ¿Por qué es esa distinción? Porque si nosotros sabemos, dentro de los 7 sacramentos de la Iglesia, el más importante es la Eucaristía. Está Cristo mismo allí. Y un sacramento, ¿cómo se define? Es un signo sensible por el cual se realiza lo que se significa, dice. Un signo sensible de una realidad sobrenatural. Por ejemplo, en el bautismo vemos el agua caer por la cabeza de los bebés. Y eso exteriormente se ve como un lavado, pero interiormente significa ese lavado en el alma. Entonces realiza lo que significa. El bautismo es así. Ahora la Eucaristía es un sacrificio en el cual se usan pan y vino, como hemos nosotros meditado ayer o hemos hablado ayer. Y entonces se realiza lo que se significa, es decir, por las palabras del sacerdote, o más bien por Dios, por Cristo, que pone en labios del sacerdote sus palabras. Al decir esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, se realiza efectivamente lo que está diciendo. Bajo apariencia de pan va a estar el cuerpo de Jesús, bajo apariencia de sangre va a estar bajo apariencia del vino va a estar la sangre de Jesús. Entonces se realiza lo que se significa. Es un sacramento por eso, pero a la vez es un sacrificio. ¿Y en qué sentido es esto? Porque en el sacrificio se ofrece algo a Dios y se destruye, se inmola, se hace una oblación. Todo eso está contenido dentro de esto que podemos nosotros decir sacrificio. Así fue el sacrificio de la cruz, como hemos escuchado en el Catecismo, fue el sacrificio por excelencia, el de Cristo. Se sacrificó por amor a nosotros para reconciliarnos con su Padre. Entonces es sacrificio y sacramento, la Eucaristía. Si nosotros hacemos un poco de historia, viendo el Antiguo Testamento, recuerdan que estaban estos sacerdotes, los levitas, en donde veíamos además que habían corderitos, habían animalitos que eran ofrecidos, sacrificados por esos sacerdotes a Dios. Y estos corderos eran degollados, eran separados, se separaban su cuerpo de su sangre, y esto se quemaba sobre un altar y se ofrecía a Dios, sea con un fin de adoración, un fin de impetración para pedir por algo, sea para pedir perdón. Entonces, esto mismo es lo que estaban preanunciando estos sacrificios anteriores, antiguos del Antiguo Testamento, y se realizó en la cruz. Fue Cristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado, y Él mismo fue la víctima, es decir, el Cordero, el sacerdote, porque Él mismo se ofreció, y el altar, porque fue su propio cuerpo. Miren qué hermoso esto, es para meditarlo un montón. Entonces, esos sacrificios antiguos preanunciaban el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo se hace otra vez, ese mismo sacrificio, no uno nuevo, sino ese mismo se hace presente en cada Santa Misa, en donde se separa el cuerpo de la sangre de Cristo otra vez, pero ya no de manera cruenta, sino incruenta, sacramentalmente, bajo apariencia de pan y bajo apariencia de vino. Vean cómo es un sacrificio la Santa Misa, y es continuación, digamos así, rememoración del único sacrificio de Cristo en la pasión, que fue a su vez ya la completación, digamos así, la plenitud de los sacrificios antiguos.
Y entonces esta es la noción de sacrificio que debemos tener de la Santa Misa. Es el sacrificio de Cristo, el de la cruz. Y nosotros, además de estar participando o recibiendo un sacramento, eso dice Santo Tomás, es sacramento porque se recibe, es sacrificio también porque se eleva a Dios, se ofrece. Y en el siguiente video veremos cómo es que nosotros debemos ofrecernos a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima vez. Chao.